Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la sesión número 4 del curso de matrimonios sobre la roca. Como les había mencionado la semana pasada, esta oportunidad tenemos un tema muy interesante que se llama el esposo destructivo. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Quiero el día de hoy tocar qué pasa cuando un esposo no cumple el rol que Dios le ha establecido. ¿Cómo puede afectar eso a la vida de su cónyuge, de su esposa, a la de sus hijos, a la de la familia en general? Uno de los grandes dilemas, uno de los grandes problemas que enfrentamos, no solamente en las iglesias, pero también pienso en la sociedad en general, es la ausencia de hombres, no porque no se encuentren físicamente, sino la ausencia del ejercicio de la masculinidad, de la hombría, del rol que deben de llevar los hombres como padres, como esposos, como líderes en general de la sociedad. Por el contrario, asistimos a una proliferación de movimientos en contra del hombre, por ejemplo el feminismo, ¿no? Con toda esta violencia, con todo este odio, con toda esta ira hacia todo lo que signifique hombre, el sexo masculino en general. Sin embargo, mucho de lo que podemos ver en el feminismo, este odio visceral, ¿no? hacia el género masculino, realmente es producto de lo que hombres han sembrado en la vida de estas mujeres. Es decir, muchas de estas mujeres odian a los hombres y ese es el resultado simplemente de lo que los hombres que han estado más cerca de estas mujeres y que más las han influenciado han hecho de ellas, ¿no? Las han dañado, las han ofendido, les han dado un mal ejemplo de lo que es un hombre, un varón, y esto pues genera este resentimiento, esta actitud de enojo hacia el género masculino en general. No podemos negar, hermanos, que Dios ha confiado la responsabilidad del liderazgo, no solo de las familias, pero de las iglesias, de la sociedad entera, del mundo en general, hacia el varón. El varón tiene y posee un liderazgo que no se puede negar, y lo podemos ver incluso desde el libro de Génesis, ¿no? Cuando Adán peca contra Dios y Eva también, por supuesto, incluso Eva es la primera persona, el primer ser humano que peca, no Adán. Sin embargo, Dios a quien pide cuentas es a Adán, no a Eva. Y siempre vemos la preeminencia, por así decirlo, del rol masculino en el liderazgo, en todas las obras, en todo el trato de Dios hacia la humanidad. Y este liderazgo, este rol tan importante del varón se ha extendido, ¿no? Hacia las organizaciones, iglesias, vuelvo a repetir, naciones, familias, ¿no? La Biblia también nos enseña que el marido es cabeza del hogar, es aquel que debe liderar, que debe gobernar, que debe presidir, que debe proveer para el hogar. Y bueno, cuando los hombres, los varones obviamente, toman con responsabilidad de este llamado de parte de Dios, esa autoridad que Dios les ha dado, y la administran de una manera justa, de una manera sabia, de una manera pues como Dios manda. Entonces esto genera un ambiente sano, un ambiente saludable para su cónyuge, para sus hijos, un ambiente de amor, de aceptación, de cuidado, porque el hombre que está dirigiendo ese hogar pues lo hace de una manera correcta, proveyendo para su hogar, amando su hogar, cuidando a su hogar. Y eso se puede ver, ¿no? Se puede ver. En algún momento hemos dicho que una mujer florece cuando su hombre la ama, la cuida, la respeta, ¿no? Y de la misma manera los hijos. Cuando sucede el caso contrario, no. Cuando los hombres abdican esta responsabilidad y se niegan a proveer, a cuidar, a guardar su propio hogar, entonces arrastran a su cónyuge y a sus hijos a comportamientos insanos, indebidos, obviamente generando amargura, resentimiento, odio, recelo y muchas otras cosas más. Tal vez en el pasado no veíamos tanto esto porque en el pasado había un poco más de recato, un poco más de prudencia, un poco más de respeto hacia estas cosas, y es más, se vivía pues una ética fuerte de familia, de trabajo. Los varones estaban más predispuestos a sacrificarse a sí mismos para poder velar por su hogar.
¿no? Era típico y tú lo puedes ver incluso en las series de televisión antiguas, ¿no? La familia Ingalls, por ejemplo, o en la música antigua. Se pinta, ¿no? Un cuadro de hombres dispuestos a sacrificarse, dispuestos a velar por su hogar, dispuestos a velar por sus esposas, por sus hijos. Había una ética fuerte, aún en el mundo incrédulo, había una ética fuerte de familia, un respeto por la familia. Lamentablemente con los años eso se ha ido deteriorando y ya no vemos eso, ahora hay un cambio, ¿no? Los varones ya no están dispuestos a seguir esa ética fuerte de familia, de trabajo, de lo que fuera. Vemos bien ahora varones que viven, que son hombres, ¿no? Pero no varones, sino más bien gente que están dispuestos ya no a sacrificarse, sino todo lo contrario, a vivir vidas egoístas e inmaduras, ¿no? Buscando su propio beneficio personal antes que poder ejercer el rol que Dios les ha encomendado como guías, como líderes de sus hogares, ¿verdad? Y obviamente esto tiene una consecuencia, obviamente esto genera, ¿verdad? Un comportamiento anómalo tanto en las mujeres como en los hijos, como en los niños que nacen pues de estos matrimonios donde el varón no quiere cumplir el rol que les ha sido encomendado, ¿no? Un fenómeno que sucedió, ¿no? con la generación del baby boom después de las guerras que hubieron en los siglos anteriores. Era, por ejemplo, ¿no? En la guerra de Vietnam, los hombres regresaban, los que podían regresar, claro, regresaban a los Estados Unidos después de la guerra, ¿no? Y eso generó toda una suerte de toda una nueva generación que nació en rebeldía, que nació en desobediencia, que nació en desacato ante lo que era antes lo establecido, ¿no? El respeto por la autoridad, por la nación, el compromiso por la nación, de incluso ir a la guerra, el amor a la familia, el amor y el respeto a la autoridad. Entonces, después de esto, de esta generación de la guerra y todo, surge una nueva generación que se rebela contra esas cosas, que ya no quiere la guerra, que quiere la paz, pero una paz irresponsable, ¿no? Una paz más bien relajada, una cosa, un irrespeto ante la autoridad, ante lo que signifique lo establecido, ¿no? Y lamentablemente eso ha continuado hasta el día de hoy, ¿no? Una actitud de rebeldía, una actitud de recelo contra lo establecido de la autoridad, pero sobre todo contra la figura paterna, contra la figura masculina, ¿no? Y eso es realmente triste. Cuando vivimos o cuando vemos una sociedad rebelde y destructiva, básicamente estamos viendo el reflejo de los hombres de esa sociedad, ¿no? Se entiende un poco el comportamiento rebelde y de esta nueva generación que nace después de la posguerra, justamente por el abandono, ¿no? Por el abandono de los padres, porque los que pudieron regresar de la guerra pues regresaban con estrés postraumático de la guerra, o simplemente se escondían ahí en el televisor y ya no tomaban parte, no tomaban el ejercicio de su rol como padres, como cuidadores. Entonces comienza a surgir esta reacción, esta respuesta airada contra el abandono de los padres, de la figura paterna de los hogares. Entonces, y eso se generaliza, ¿no? Y lo que vemos entonces en la sociedad es lo que los hombres han hecho de ella, de sus familias. La raíz del problema en los hogares, iglesias o en la sociedad inestable es básicamente la falta de liderazgo masculino justo, ¿no? Los hombres están allí, están presentes en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos están presentes, pero a la vez están ausentes porque no están ejerciendo un liderazgo como manda la palabra de Dios. Entonces, cuando hay ausencia de este liderazgo, todo empieza a tambalearse, todo empieza a decaer, y por esto podemos ver familias inestables, sociedades inestables, iglesias incluso inestables por la ausencia de varones que tomen justamente el rol que Dios les ha establecido como cabezas, como líderes, como aquellos que van a guiar, que van a influenciar positivamente. No hay nada en este mundo, hermanos, que pueda apegar y enamorar más a una mujer que un hombre que realmente ejercita el papel, el rol que Dios le ha establecido, ¿no? Amor sacrificado. Y no hay nada que le aleja más que un hombre inmaduro, ¿no? Que un hombre que no está dispuesto a asumir su responsabilidad. Nada puede amargar más el espíritu de una mujer que un hombre egoísta, ¿no? Que un hombre abusivo, que utiliza a
su esposa, a sus hijos, para su propio beneficio personal, pero que no está dispuesto a sacrificarse o amar de una manera sacrificial. Entonces, toda esta problemática surge, como vuelvo a repetir, en la ausencia de los hombres, ¿no? Que no quieren ejercer el rol que Dios les ha establecido. Pero si estos hombres cambian, estos hombres toman el lugar que Dios les ha puesto, al cual les ha llamado, entonces las familias van a cambiar, y la iglesia va a cambiar, la sociedad en general va a cambiar. Entonces, queremos hablar hoy día acerca de esto, básicamente en el ámbito de matrimonio, no tanto en el ámbito de iglesia o en otro lado, pero básicamente enfocándonos en lo que es el matrimonio y cómo la ausencia de liderazgo masculino en un hogar afecta. Obviamente hay casos, ¿no? en los cuales un varón no está presente en el hogar, no, por una o X razones no se encuentra presente en el hogar, y bueno, en ese sentido no vamos a entrar tanto, sino más bien en el caso de varones que, estando presentes en su hogar, a la vez están ausentes por diferentes razones, ¿no? O mal llevan su liderazgo, no lo ejercitan bien, y cómo afecta esto a las familias. Acá hay una frase muy interesante del libro que en el cual estamos basándonos para llevar a cabo este curso, y dice: nuestra esposa viene a ser un reflejo de lo que nosotros somos. Esto no significa que la mujer no piensa y que solamente es reactiva, ¿no? Que solamente reacciona a lo que su esposo es. No, las mujeres no son tan simples, las mujeres son mucho más complejas que esto, pero lo que queremos decir cuando decimos que una esposa viene a ser el reflejo de su esposo es que una mujer es poderosamente influenciada, o por lo menos es afectada en algún porcentaje, por el espíritu del hombre que la lidera. Por supuesto, hay mujeres que se resisten ante esta personalidad, o hay mujeres piadosas incluso, que a pesar de que su marido pues es un hombre incrédulo, un hombre impío, un hombre que no ama a Dios, pues aún mantienen su integridad, se mantienen fieles a Dios. Por supuesto, hay excepciones a la regla, como en todo, pero digamos lo que en líneas generales, una mujer de todas maneras es afectada poderosamente, o por lo menos es influenciada por el espíritu del hombre que la lidera, que vive con ella, que está en su hogar. Entonces es tan importante la presencia sabia, santa, justa de un hombre temeroso de Dios, como nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a volver nuevamente al pasaje de Efesios capítulo 5. Quiero volver a leerlo, pero enfocándonos básicamente en el rol del varón dentro de este diseño de Dios para el matrimonio. Y leamos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también, dice, deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, ¿no? He subrayado, o he puesto en negritas, mejor dicho, ciertas palabras importantes y el énfasis que hace Pablo en el acto de amar, ¿no? En este verbo de amar, en esta tarea de amar. Y es una de las grandes labores que el hombre tiene que cumplir dentro del diseño de Dios para el matrimonio: amar. Y esta acción de amar va mucho más allá que una relación sexual, o que simplemente caricias o muestras de afecto. Es un amor tangible, es un amor objetivo, es un amor que se puede cuantificar, es un amor que tiene un propósito, es un amor santificador, es un amor protector, es un amor proveedor, es un amor que cuida, ¿verdad? Que lleva hacia el objeto, o mejor dicho, que lleva a la esposa, ¿no? El objeto de amor lo lleva hacia una santificación, hacia una purificación. Entonces es un amor con propósito, es una labor en la cual el esposo va a estar dedicado siempre,
y pongámonos a pensar. Esto obviamente siempre suena mejor de lo que realmente es al momento de hacerlo, es decir, suena más fácil de lo que es complicado. Esto es una labor en la cual definitivamente necesitamos el poder de Dios para poder llevarlo a cabo, pero si podemos hacerlo, entonces, así como Cristo purifica a su iglesia, la santifica y de tal manera que se la presenta a sí mismo una iglesia santa, sin mancha ni arrugas, el resultado del amor que nosotros prodiguemos a nuestro cónyuge va a redundar definitivamente en que nuestra esposa va a crecer, va a madurar. Muchas veces nosotros, hermanos, varones, estoy hablando de los varones, tenemos esta sensación de que nuestra esposa no ayuda, que no se comporta como lo que debe de ser, ¿no? Una ayuda idónea. Una de las grandes quejas que los varones tienen hacia sus esposas, no digo en todos por supuesto, ¿no? En algunos casos, es: esta mujer no es mi ayuda idónea, no me ayuda, no colabora, no participa. Pero una de las cosas que este pasaje nos enseña es que realmente nuestra esposa viene a hacer lo que nosotros estamos haciendo de ella, ¿verdad? Y la iglesia entonces tiene este llamado a ser santa, pero no se vuelve santa por arte de magia. La iglesia se va haciendo santa, se va santificando porque Cristo la va purificando. Él va obrando en su iglesia, va limpiándola por medio de su palabra, por supuesto, pero va cuidándola, va sustentándola, y el resultado es una iglesia santa. Entonces muchas veces el reclamo de mi esposa no es una ayuda idónea, mi esposa no me ayuda, mi esposa no está haciendo lo que yo quisiera, no satisface mis expectativas, es una sin querer queriendo, ¿no? Es de alguna manera una autoconfesión de nuestra propia incapacidad para poder gobernar, para poder cuidar, para poder direccionar a nuestra esposa hacia un propósito santificador. Entonces el esposo debe de estar con sus oraciones, con sus palabras, con su ejemplo, con su enseñanza, con su liderazgo, con todas las herramientas que Dios nos ha provisto a los varones. Debemos estar pues procurando la santidad, el crecimiento, la purificación, la dirección de nuestra esposa, ¿no? En ese sentido, pues hermanos, si mi esposa no es lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no me ayuda como la ayuda idónea que yo quisiera, entonces eso me acusa a mí mismo, porque entonces no estoy haciendo bien mi trabajo, no estoy guiando a mi esposa hacia el propósito y hacia la meta que Dios ha establecido que un esposo tiene que llevar a su esposa. Hay 4 clases de maridos o esposos destructivos. Cada uno de ellos tiene ciertas características. El primero es el dominante. Este hombre irascible, colérico, un caudillo, un tirano, un dictador, que básicamente a fuerza de gritos o golpes o amenazas trata de gobernar con vara de hierro, ¿no? Con un puño de hierro su hogar. Su estilo de liderazgo es el de imponer las cosas, ¿no? No hay razonamiento con él, no hay palabras que valgan, no hay afecto. Su estilo de gobierno es duro, es inflexible, es frío, ¿no? Es impersonal. Es más un jefe que un esposo, ¿no? Es más un tirano, un capataz, que un gobernante amoroso. Entonces obviamente ese tipo de gobierno duro, tosco, provoca pues recelo, provoca alejamiento, provoca distanciamiento, ¿no? ¿Quién quiere estar cerca de una persona que es dura, ¿no? Que es inflexible, que con el cual no se puede conversar, no se puede razonar? Este marido reprime a su esposa, ¿no? En todo aspecto. Le reprime sus gastos, le reprime sus opiniones, le reprime sus decisiones, no le da libertad para decidir, le dice: esto es lo que tienes que hacer y de ahí no puedes salir. Es un esposo cuadriculado, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer y listo, no puedes hacer nada más, no te puedes salir de lo que ya está establecido, no puedes salir de lo que ya está presupuestado, y eso es obviamente tener un orden, tener un liderazgo es bueno, pero en este aspecto ya estamos rompiendo el límite, no estamos yendo hacia realmente una posición represiva que coloca a la mujer, a la esposa, como uno más de los hijos, ¿no? No como una colaboradora, no como mi equipo, no como mi ayudadora, no como una persona que está a mi lado para decidir juntos el bienestar y el futuro del hogar, sino un hijo más, ¿no? Que tiene que pedirme permiso para todo, para hacer esto, para gastar aquello, y esa no es la idea, ¿no?
Ese es un estilo de liderazgo no bíblico, por supuesto, ¿no? El único modo de liderazgo que la Biblia nos enseña y autoriza es el de servicio amoroso, no el de tirano, de abusador, de imposición, de duro, ¿no? Ese estilo de liderazgo no es aprobado por la palabra de Dios. ¿Y por qué? No solamente no es algo que refleje el carácter de Dios, Dios no es así con nosotros, sino que produce también obviamente rebeldía, produce deserción, produce alejamiento, ¿no? De nuestro cónyuge, de nuestros hijos, y por supuesto esconde realmente una actitud de inseguridad. No nos sentimos tan inseguros de nuestro propio liderazgo que simplemente reprimimos absolutamente todo, ¿no? Y no dejamos que haya libertad de opinión, libertad de expresión también para los demás miembros de la familia. Entonces, ese es el tipo de liderazgo, el marido dominante. El segundo es el marido pasivo, es el otro extremo, ¿no? Si uno es represivo, dictador, tirano, el otro es completamente blando, completamente irrelevante, hasta podría decir intrascendente, invisible, ¿no? Parece un esposo así, un esposo pasivo, parece amable, ¿no? Una apariencia todo lo contrario del dominante, ¿no? Parece amable, parece dulce, ¿no? Nunca se pelea, nunca pone su opinión, nunca contradice nada, nunca dice nada, y ese es el gran problema, ¿no? Nunca dice nada, nunca hace nada, ¿no? Es una persona que se ha escondido, ¿no? Y muchas veces escondido bajo las faldas de su propia mujer, dejando que ella sea la que tome la autoridad, que ella sea la que tome el liderazgo, que ella sea la que sea la primera en hablar, que ella sea la que decida, ¿no? Y él está escondido bajo la seguridad de que la esposa va a hacer todo. Y eso es completamente una aberración del diseño bíblico, ¿no? Dios no diseñó al varón para que sea eso, un hombre escondido bajo las faldas de su mujer. Por supuesto que no. Un hombre así, con este estilo de liderazgo pasivo, obviamente se siente cómodo, ¿no? Detrás de una mujer que es de armas tomar, ¿no? Y lamentablemente a veces las mujeres, pues en ese sentido, pues ya que el esposo no se mueve, no hace nada, entonces ellas son las que toman, ¿no? Toman la rienda del hogar y se invierten completamente los papeles, ¿no? Ahora la cabeza es ella y él es el que simplemente sigue, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto es algo contrario a la palabra de Dios, contrario al diseño de Dios. Ahora, mucha de esta pasividad es pereza, no es ociosidad, es flojera, ¿no? Es decir, bueno, si ya tengo una mujer que decide, que piensa, que actúa, entonces ya para qué yo voy a tomar parte. Pero esto es simplemente irresponsabilidad, ¿no? Es negligencia con respecto a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, y de alguna manera pues fuerza a la mujer a tomar roles que no le corresponden, ¿no? La mujer tiene una necesidad de ser liderada. Vuelvo a repetir, no porque ella no pueda pensar por sí misma, no, para nada. Porque ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño del Señor. Porque de lo contrario, si no hubiese sido así, pues entonces Dios hubiera creado primero a Eva y de la costilla de Eva hubiera creado a Adán. Pero no fue así, fue al revés, ¿no? Adán es creado primero y la mujer es creada después de la costilla del hombre, de Adán. Entonces hay una relación ahí de autoridad, de sujeción que debe de haber, y lo vemos constantemente en las escrituras. La mujer tiene una necesidad natural de ser liderada, de ser guiada, de ser cuidada, de ser protegida, pero cuando este hombre aparece en escena, pues este hombre pasivo que se niega a liderar, que se niega a tomar una opinión, que se niega a ser el que es la cabeza, entonces definitivamente empuja a su mujer a tomar un rol que no le corresponde, que no ha sido llamada. El tercer caso o el tercer tipo de marido es el marido inmoral. Este hombre ha abrazado la inmoralidad, ¿no? Sea de índole sexual o de cualquier otro tipo. Es un hombre que no tiene una convicción clara, que no tiene temor de Dios, que no tiene una actitud de respeto ni hacia Dios, como el juez injusto, ¿no? Ni hacia Dios ni hacia hombre, y que simplemente lleva su vida pues como le parece y vive presa de sus adicciones y de sus placeres y arrastra a su mujer hacia eso, ¿no? Hay esposos incluso que sobre pretexto, ¿no? de una mejor relación sexual, incluso obligan a sus esposas a ver pornografía o obligan a sus esposas a hacer cosas que ellas no quieren hacer, ¿no? Porque lo han visto tal vez en una película, porque quién sabe de dónde lo habrán sacado, pero obligan a sus esposas a hacer cosas que ellas no desean hacer, le arrastran a su inmoralidad, o a su mentira, ya saliendo del tema sexual, no solamente el tema sexual, pero yendo a otras cosas, ¿no? El esposo que llamándose cristiano arrastra a su familia a fiestas, arrastra a su familia a mentir, arrastra a su familia a no congregar.
Entonces eso también es inmoralidad, eso también es una deficiencia en el liderazgo, ¿no? Sí, todo lo contrario, el esposo es el que debe de guiar a su esposa, a sus hijos en el temor a Dios, en orar, en congregar. El esposo debe ser el primero. Ojo ahí, por favor, el hombre debe ser el primero en guiar a su esposa, a sus hijos. Vamos a la iglesia, vamos a congregar, vamos a estudiar la palabra, vamos al discipulado, dar ejemplo. Pero muchas veces en muchas familias es al revés, ¿no? Es la mujer la que es más constante en la iglesia, es la mujer la que es más constante en los discipulados, es la mujer la que diezma y el marido no. O sea, imagínate, esa es una vergüenza, ¿no? ¿Qué clase de diseño es ese? Es todo, el mundo al revés, estamos todos locos. Entonces, no. El marido inmoral es aquel que arrastra en su desobediencia. Él es desobediente, él es inmoral, él es un hombre que no tiene temor de Dios y arrastra en su falta de temor de Dios a su familia, ¿no? Y eso es triste, porque muchos de estos hombres se quejan, ¿no?, de sus hijos que no obedecen al Señor, pero ellos son los primeros que dan un mal ejemplo porque ellos tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué van a aprender estos hijos? Pues lo que ven de nosotros, el ejemplo que nosotros les damos, y eso es triste. La impureza va carcomiendo el diseño original de Dios para el matrimonio, y es importante que un hombre que esté en este tipo, ¿no?, de calificación, pues recapacite, reaccione y se someta nuevamente a la autoridad de la palabra, lave su mente con la palabra de Dios, se someta nuevamente a la autoridad de las Escrituras y empiece a obedecer para que pueda ganarse la autoridad de poder guiar a su familia hacia la palabra que ahora debe obedecer. Hablando de términos sexuales, la satisfacción sexual más grande, dice el autor de ese libro, es para cualquier hombre, es una relación pura y monógama con su esposa. Para tener una vida sexual satisfactoria no necesitamos poses creativas ni la ayuda de ningún tipo de apoyo audiovisual, de pornografía ni nada por el estilo. Simplemente alguien decía por ahí que el mejor afrodisíaco es el cerebro y el amor, ¿no? Es decir, cuando hay amor verdadero, cuando el amor está siendo cultivado, cuando realmente hay una relación sana, inteligente, entonces va a haber disfrute sexual. No necesitamos ningún tipo de extra, ni añadido, ni nada de esas cosas que este mundo ha inventado para ir tras el placer, ¿no? No se necesita nada de eso, simplemente se necesita tener una relación sana y estar pues en nuestros 5 sentidos, haciendo las cosas bien delante de Dios y se puede disfrutar tranquilamente de la relación sexual. El cuarto y último tipo de esposos destructivos es el marido distraído, ¿no?, el que anda en las nubes, no porque sea tonto, no, sino porque es un hombre que está tan atareado de cosas, de proyectos y de situaciones, que no tiene tiempo para buscar a Dios, obviamente, y tampoco tiene tiempo para su esposa ni para sus hijos, ¿no? La existencia distraída de este hombre es obviamente evidencia de que no tiene una vida espiritual sana y obviamente produce frustración en su esposa, porque este hombre está tan ocupado haciendo cosas que no tiene tiempo para ella, no tiene tiempo para sus hijos, no tiene tiempo para pasarlo en familia, porque todo tiempo libre que consigue ya se pone a ver televisión, ya se va a dormir, ya se va con los amigos, ya se va a pasear, o sea, toda su agenda gira en torno a él, ¿no? Él no tiene a su esposa, no tiene a sus hijos en la agenda, él está con las prioridades completamente ahí distorsionadas, ¿no? Las prioridades de este hombre son yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, no tiene una perspectiva madura, responsable de lo que significa realmente el matrimonio. Este hombre está con la mente en cualquier otro lado y obviamente también empuja a su mujer y a sus hijos a tomar roles que no le corresponden, porque estando presente está ausente, ¿no? Porque está en el televisor, en la laptop, en el celular, está distraído, no le presta atención a su esposa, no le presta atención a sus hijos, se pierde esos momentos de oro que muchas veces ocurren en el día a día, momentos valiosos que atesoramos en nuestro corazón, no, se los pierde, ¿no? Por estar en su mente, por estar con su mente y su corazón, pues en cualquier otra cosa, menos en donde debe de estar. Entonces, 4 tipos de maridos: dominante, pasivo, inmoral y distraído, que definitivamente son de mucho perjuicio para las familias. Lo que las familias necesitan es un hombre presente, un hombre que sirve, un hombre santo que está buscando la santidad
y un hombre enfocado, con las prioridades claras. Como todos, ¿no? Tenemos que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir diferentes responsabilidades y eso es parte de nuestra vida, pero cuando tenemos las prioridades debidamente establecidas, entonces sabemos qué es lo que es importante y sabemos decidir entre lo que es importante y lo que no. Y definitivamente parte de lo que debe de ser importante para nuestras vidas, aparte del Señor, que está en primer lugar obviamente, es nuestra esposa, el tiempo con ella, el tiempo con nuestros hijos, es disfrutar de esos momentos, de estar con la familia, ¿no? Es importante, es algo que no se puede dejar, no se puede abandonar. Ahora, enfocándonos básicamente en la relación esposo y esposa, ¿no? Porque este es un curso de matrimonio, no tanto de crianza de hijos. Enfocándonos en la relación esposo-esposa, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos si yo como esposo quiero realmente ser de bendición a mi esposa? Me doy cuenta que, bueno, tal vez no soy un esposo dominante, no caigo en alguna de esas categorías, pero tengo algo de eso, ¿no? Tengo algo de eso y me arrepiento delante del Señor y digo, quiero realmente ser de bendición a mi esposa. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente, hermanos, hablando de los varones, es que tenemos que madurar. Tenemos que madurar. A veces los varones crecemos físicamente, pero no maduramos. Aún tenemos mente de soltero, de chiquillo, ¿no? de muchachito que está pensando en irse con los amigos, en los videojuegos, está pensando en internet, está pensando en tonterías, ¿no? Y no hemos madurado todavía, no hemos asimilado el hecho de que ya somos esposos, ya somos padres, ya somos abuelos incluso en algunos casos. Y todavía seguimos pensando de una manera inmadura, pensando como chiquillos, ¿no? Y eso es lo primero que tiene que cambiar. Tenemos que madurar. Mira lo que dice Jimmy Evans, ¿no? El autor del libro Matrimonio sobre la Roca. Dice, de igual manera, la respuesta para el matrimonio no es rechazar a su cónyuge o conseguirse uno nuevo. La respuesta está en asumir la responsabilidad de arreglar cualquier problema. Si tomamos la responsabilidad que Dios nos dio de suplir las necesidades de nuestra pareja y apropiadamente mantener la relación, habrá pocos o tal vez ningún problema serio que encarar en el matrimonio. Definitivamente esto parte por un convencimiento de que el matrimonio es un compromiso, es un pacto que no se puede romper y que aún en medio de las circunstancias o dificultades que puedan haber, pues tiene que haber el compromiso de ambos cónyuges de trabajar en esos problemas, en esos contratiempos y superarlos con la palabra de Dios. Y yo como varón, por supuesto, como dice la palabra de Dios y lo hemos leído en Efesios 5, Cristo dice sustenta y cuida a su iglesia. Cristo obra en su iglesia para presentársela a sí mismo, la está purificando constantemente. Entonces yo debo ser como esposo el primero interesado en que mi matrimonio camine bien, en que mi esposa esté bien, se sienta satisfecha, se sienta feliz, se sienta contenta con el matrimonio, sienta que realmente su esposo la quiere, la cuida, honra el matrimonio. Entonces yo debo ser el primer interesado en que eso esté funcionando. Entonces yo tengo que estar constantemente midiendo la salud de mi matrimonio y actuando si es que veo que las cosas no están andando bien, ¿no? Como todos los matrimonios, en algún momento tenemos altos y bajos, tenemos baches, tenemos momentos difíciles, pero como esposo yo no puedo simplemente abstraerme de eso y decir, bueno, no es mi problema, ¿no? No, si es tu problema, es tu matrimonio, tú eres responsable. A Dios va a pedir cuentas no a mi esposa de mi matrimonio, me va a pedir cuentas a mí. Entonces yo tengo que, más vale estar atento, ¿no? Estar atento a lo que está pasando en el matrimonio y actuar para poder solucionar cualquier problema. La diferencia entre hombres y mujeres va más allá de lo físico, hermanos. Hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando nuestras esposas nos dicen, amor, abrázame, ¿no? ¿Qué nosotros pensamos los varones? Ya, sexo, ¿no? Pero la mujer no, ella quiere que lo abracen, quiere que le muestren cariño, afecto, ternura. Entonces hay diferencias en la manera como entendemos las cosas, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo damos amor, que tenemos que tener en cuenta. No todo es sexo para las mujeres. Es más, ni siquiera es una de las necesidades más importantes para ella, ¿no? Para el varón sí, es una de las necesidades más primordiales, pero para la mujer no. Para la mujer, para las damas, una de las mayores necesidades más importantes que tiene en su vida es de afecto. Es de afecto, de ternura, de cariño, de caricias, no sexuales, de afecto.
muestras de cariño, muestras de afecto, palabras de afirmación, actos de servicio, ¿no? Con los cuales demostramos nuestro amor a nuestro cónyuge. Y para eso no hay edad, pues, hermano, no hay edad. Si los maridos y las esposas simplemente se escucharan el uno al otro y se valoraran y se esforzaran por suplir mutuamente sus necesidades, la felicidad prevalecería. Es decir, no solamente del lado del varón, ser atento a las necesidades de nuestro cónyuge, de afecto, de amor, de ternura, pero también del lado de la esposa, ¿no? Entendiendo que también hay momentos en los cuales el esposo quiere, necesita y tiene esta necesidad del encuentro sexual, de demostrar el amor de esa manera. Entonces, y ya saliendo del tema sexual, y a todos los ámbitos del matrimonio, ¿no? El cuidado, el respeto, la comunicación, tantas cosas que se tienen que considerar. Entonces, cuando ambos somos sensibles a las necesidades de nuestro cónyuge, escuchamos y actuamos proactivamente para poder bendecir a nuestro cónyuge, entonces realmente el matrimonio anda, camina, avanza, porque ambos estamos siempre buscando la manera de ser de bendición para el otro. Yo trato de ser de bendición para mi esposa trata de ser de bendición para mí. Yo soy sensible a sus necesidades, ella es sensible a las mías. Yo soy cuidadoso de no ofenderle, dañarle, maltratarle. Ella es cuidadosa de la misma manera conmigo. Entonces, cuando hay este cuidado recíproco, la cosa avanza, ¿no? La cosa funciona y es algo hermoso. Entonces, otra de las necesidades de las mujeres es la comunicación íntima, es decir, el poder pasar tiempo, de conversar, de compartir, de lo que se conoce como abrir el corazón, abrir nuestro corazón a nuestro cónyuge, conversar, compartir. Y tal vez es una práctica que los varones no tenemos muy desarrollada, pero que es necesario hacerlo para poder realmente llegar a este punto de conocernos, llegar a este punto de ser transparentes, ¿no? La ley de la pureza que hablábamos la semana pasada, entre cónyuges, poder conversar, ¿no? Normalmente los varones no somos así, somos más fríos, somos más herméticos, somos más prácticos en ese sentido. Las mujeres suelen ser un poquito más abiertas. Claro, hay excepciones, ¿no? Hay casos en que lo que es al revés incluso, pero digamos que los casos no más normales, pero más generales, suele ser el varón el más frío, ¿no? Al momento de le cuesta un poco más abrir el corazón y de alguna manera ser vulnerable, ¿no? Hablar, conversar, ¿no? Más que la mujer. Entonces, sea como fuera, el punto es que la comunicación tiene que brotar, tiene que ser cultivada. Y es algo importante que no podemos dejar de lado. Otra necesidad importante que las mujeres tienen es la seguridad. Es decir, necesitan sentirse seguras. Eso no significa que necesiten o que quieran tener una cuenta en el banco llena de dinero y una casa bien bonita y pintada y segura. No necesariamente a ese tipo de seguridad nos referimos, sino a la seguridad de que su esposo está allí presente, está ahí con ella, para ella, por ella. Y esta seguridad es importante, ¿no? Cuando el esposo, por ejemplo, es pasivo, ¿no? Y se retrae, se esconde, entonces eso le genera inseguridad a la esposa. Cuando el esposo, por el contrario, es dominante y la estresa y la reprime, entonces eso también le genera una inseguridad, porque si tiene que vivir haciendo todo para agradar a su esposo, ¿no? Y si no le ama. Entonces, un esposo inmoral, ¿no? Que no tendría problemas en mirar o estar galanteando a otra mujer. Entonces, ¿qué tipo de seguridad le va a ofrecer a su esposa? Y un hombre distraído que está mirando y atento a muchas otras cosas, entonces obviamente también le genera inseguridad, porque ella no es lo más importante para él. Un buen marido debe comunicarle a su esposa 4 cosas, hermanos. No necesariamente con las palabras, puede ser con los actos también, pero es bueno también que sea con las palabras. Un buen marido debe comunicarle a su esposa, 1, que ella es más importante para él que cualquier otra cosa, excepto Dios, obviamente. Entonces, que hay una importancia y un valor, un reconocimiento. 2, su admiración y amor por su esposa, ¿no? Y es bueno, es palabras, ¿no? Hay una anécdota que yo quiero contarte, ¿no? Yo en mis redes sociales yo soy una persona que muy poco posteo cosas de mí, ¿no? Cosas personales, fotos o por el estilo. Muy, muy difícil que yo haga eso. Mi perfil lo utilizo para predicar, para compartir, para postear cosas de la iglesia, de Cristo, del evangelio. Es básicamente para lo que yo uso. Por eso yo mi perfil acepto a todo el mundo, ¿no? Verán que tengo un montón de amigos y muchos de ellos ni los conozco, porque yo acepto a todo el mundo, ¿no? Porque al final me interesa que todos escuchen la palabra.
Mi esposa no. Es obviamente mucho más selectiva en cuanto a las personas que acepten su perfil. Y siempre me acuerdo cuando recién nos casamos, me parecía un poco extraño, ¿no? Porque ella le gustaba tomarse fotos y conmigo y postearlas y dedicarme textos bonitos, y también me pedía que yo lo haga. Entonces yo al inicio como que decía, pero ¿para qué? No, si yo ya sabes que te quiero, ya sabes que te amo, ¿para qué lo voy a postear? ¿Qué le importa, no? Pero fui entendiendo que eso es parte de lo que a mi esposa le agrada, le gusta, ¿no? Que yo pueda expresar, no solamente en palabras, sino en texto, que eso algún momento pasan los años y las redes sociales te lo recuerdan, ¿no? Como una especie de aniversario, cosas así, te lo recuerdan cada cierto tiempo, y es bonito para ella, ¿no? Recordar, rememorar que en tal día, en tal momento estábamos, no sé, en un viaje, en alguna situación, y de pronto nos tomamos una foto, yo le escribí palabras bonitas. Entonces fui entendiendo, y no es que ahora yo ando posteando esas cosas, no, sigo siendo así, como soy, pero sí soy cuidadoso en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? En fechas especiales o cosas importantes para mi esposa, pues yo trato de postearle palabras bonitas, algo que yo sé que le va a gustar, que le agrada, porque es parte de esta reafirmación que los hombres debemos tener para con nuestras esposas, donde le hacemos, digamos que hacemos recordar que la amamos, ¿no? Que le admiramos, que nos sentimos felices de habernos casado con ella, que es pues la mujer perfecta, ¿no? Que Dios creó para nosotros, y eso es algo precioso, bonito, que toca su corazón. También tenemos que comunicar a nuestra esposa nuestra fidelidad, ¿no? Decir que ella es la única mujer para la cual tenemos ojos, ¿no? Que no estamos por ahí galanteando ni tratando de cortejar a nadie más, ¿no? Que nuestra esposa es especial, es única, y que no hay otra mujer en ese sentido, ¿no? Podemos tener amigas, conocidos, familiares, qué sé yo, hermanas en la iglesia con las que conversamos, pero nunca al nivel de nuestra esposa, ¿no? No la podríamos mirar como la miramos a nuestra esposa, definitivamente. Y eso ella tiene que saberlo también. Es importante que ella lo sepa. Y su dedicación, nuestra dedicación de proveerle financieramente, es decir, de sacrificarnos y de esforzarnos para que ella y nuestra familia tengan todo lo necesario, ¿no? Se encuentren bien, tranquilos, ¿no? Sin angustia ni nada por el estilo. Entonces eso requiere sacrificio, eso requiere que nosotros como varones estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario para cuidar de nuestro hogar y para llevar adelante a nuestra familia, para liderarla. Entonces, estas cositas, cuando estamos constantemente reforzando y mostrando a nuestras esposas, eso bendice su corazón, le ayuda. Recuerda 2 cositas: el afecto sin fin sexual es muy importante para ellas. No todo acercamiento físico tiene que acabar en sexo. A veces nuestras esposas lo único que quieren es que las abracemos, las apachurremos, ahí le demos ternura, cariño, nada más. No quieren nada sexual. Y segundo, nuestra esposa es el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo de ellas, ¿sí? Si hay algo que no te parece de tu esposa, pues entonces, mi hermano, eso te acusa a ti mismo. No estás haciendo la tarea, no estás guiándola, no estás purificándola, no estás enseñándole, no estás liderándola. Pero nunca es tarde para empezar. Que Dios bendiga, hermanos, esta enseñanza, su palabra sobre todo, y que sigamos el ejemplo de Cristo, que a pesar de que como iglesia a veces pues no respondemos como debiéramos, el Señor constantemente está obrando en nosotros, purificándonos, limpiándonos, sosteniéndonos, cuidándonos, para que algún día podamos estar delante de Él completamente limpios, sin mancha ni arruga. De la misma manera, trabajemos fielmente, día con día, obrando en nuestras esposas, cuidándola, proveyéndola para ella, enseñándole, pastoreándole, para que en algún momento usted pueda mirar a esa mujer y decir: wow, qué tremenda esposa Dios me dio. Pero será el resultado de nuestro trabajo, de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra esposa, guiándola hacia ese florecimiento, hacia lo que ella debe de ser, como esa ayudidoña que Dios nos ha dado. Que Dios bendiga entonces, hermanos, esta clase. Espero que haya sido de bendición, de ánimo para vuestras vidas. Nos vemos en la siguiente. Chao, cuídense.